Muchos epidemiólogos nos advertían el año pasado, cuando apenas comenzaban los estados a tomar decisiones drásticas tras el crecimiento de casos de COVID-19, que la llamada nueva normalidad había llegado para quedarse por mucho tiempo. Y el asunto hasta nos costaba entenderlo, nos molestaba escucharlo. Pues un año después todavía algunos se resisten a las medidas básicas, esas que los científicos han recomendado y demostrado que tienen efecto en la reducción de casos. Pasar de esta pandemia a un estado endémico en el que convivamos con el COVID-19 para siempre es una nueva advertencia que ha llevado a empresas, a instituciones a tomar medidas de carácter más permanente en sus instalaciones de trabajo y en la manera de diseñar los espacios cerrados. ¿Qué tan permanente va a ser nuestra coexistencia con el COVID-19 y sus variables? Se lo preguntamos al doctor Alfonso Rodríguez Morales, especialista en medicina tropical y miembro del Colegio Americano de Epidemiología. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muy bien. ¿Cuáles creen usted que sean esas medidas que nos sigan acompañando una vez se supere la pandemia? Bueno, sin lugar a dudas hay que tener presente que por mucho tiempo, incluso con el tema de la vacunación que se viene, vamos a tener todavía una circulación del virus por diferentes razones. Y por ello es que vamos a tener por un tiempo bastante considerable, probablemente 2 o 3 años todavía, una aplicación de medidas importantes desde el punto de vista de la bioseguridad, el uso de las mascarillas, el distanciamiento y sobre todo las congregaciones de personas, que es un factor muy importante en la transmisión. Van a ser cosas que van a tener que, digamos, seguir en control, en regulación y en restricciones. 2 o 3 años todavía. ¿Cómo se puede vislumbrar ir al cine, ir al teatro, ir a un concierto o a aglomeraciones conviviendo con el COVID? Bueno, como decía, va a tocar, y eso es parte de lo que se ha vivido este año, acostumbrarse justamente a las medidas, en especial el uso de los tapabocas. Hay países, de hecho, como muchos ya en Europa, han dado recomendaciones sobre el uso de dobles mascarillas o el uso de mascarillas médicas para tratar justamente de evitar esa exposición de riesgo. Debemos tener presente una cosa: se está vacunando y sin duda la vacunación va a ser una herramienta crucial en el control de esta enfermedad que va en muchos lugares a impactar de manera positiva, como se ha visto el caso de Israel. Pero una vez que se alcance una proporción muy elevada de vacunación a nivel mundial, y hay que recordar que va a haber, y ya estábamos observando, una desigualdad importante entre los países con relación a esto, pues una situación en la que todavía van a quedar factores que no van a poder ser controlados. Por ejemplo, uno de ellos es la transmisión que tiene que ver con los animales, que es un tema que aún no entendemos por completo. Y podríamos tener reservorios o lugares donde el virus pudiera quedar circulando en la naturaleza, como ha sucedido en el origen, que además en días recientes se ha vuelto a discutir con los animales silvestres, pero los casos ya muy bien conocidos en Europa y en Norteamérica, y ahora algunos reportados en Latinoamérica también, de la adquisición del virus por animales que son capaces de infectarse con el virus causante de la enfermedad del COVID-19, el llamado virus SARS-CoV-2. Ok, doctor, entonces, tomando en cuenta eso que usted está diciendo, podrían ser no 2 o 3 años como dijo inicialmente, esto podría quedarse permanentemente a convivir con nosotros, ¿no? Dependiendo precisamente de cómo se maneje todo el proceso que en este momento se está llevando a cabo, vacunación, el desarrollo de nuevas vacunas, las coberturas, todo el tema además de las variantes, que es otro aspecto muy importante. Hay vacunas que pudieran potencialmente estar amenazadas en no funcionar eficazmente ante las nuevas variantes, y eso en este momento pues se está estudiando. Pudiera llevar en algún momento a que de hecho el virus pudiera todavía persistir por más tiempo. Es una pregunta que es un poco difícil responder con exactitud, pero sí es muy importante tener presente que esto es algo que no se va a resolver de manera rápida en los próximos 2 o 3 años, incluso a pesar de la vacunación, porque existen varios factores que en este momento juegan un papel bastante complejo desde el punto de vista de pensar en un control lo suficientemente importante, y de hecho quizá en algún momento llegar a pensar
en la eliminación por la persistencia del virus, incluso, como decía, en la posibilidad de reservorios animales. Porque los animales van a continuar allí y los seres humanos vamos a continuar allí. Ahora, doctor, la CDC ha hecho una recomendación adicional. No es una mascarilla suficiente. Mejor póngase 2. ¿Usted se imagina, porque es un ejercicio que hemos hecho, que quedemos con una especie de estrés postraumático donde aun cuando hayamos superado la pandemia en el escenario más optimista posible y más cercano posible, ojalá así sea, queramos ponernos la mascarilla aunque no haya el riesgo que tenemos hoy en día? Bueno, mira, eso va a ser dependiente de los diferentes escenarios de cada país. Vamos a tener países en los cuales muy posiblemente se pueda llegar, y como de hecho ha sucedido, con el caso, por ejemplo, de Australia, de Nueva Zelanda, y ahora por consecuencia de la vacunación, por ejemplo, en Israel, donde se está viendo un impacto muy notable, positivo, felizmente, de la vacunación y de la reducción entonces de hospitalizaciones y de los casos en general, donde quizá pudieran llegarse a presentar, digamos, medidas de flexibilización. Pero por un tiempo eso tendrá que hablarse con cuidado, porque hay que recordar que en muchas ocasiones, y como lo hemos visto en los últimos meses, el relajamiento de las medidas conlleva lamentablemente de nuevo a un aumento en la transmisión, porque por ejemplo se flexibilizan todas estas medidas que se llevan a cabo, por ejemplo, en los ámbitos locales o nacionales, y lamentablemente pues muchas personas no toman conciencia de ejercer el control con respecto a los factores que pueden incidir en la transmisión, y por supuesto pues se vuelven a dar brotes y nuevos picos y horas, de manera tal de que todo esto hay que tenerlo presente en el escenario de los próximos 2 o 3 años. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Continuamos en la próxima parte. Ya venimos.